Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el delito de usurpación de funciones, regulado en el artículo 361 de nuestro Código Penal, em, regula un delito que es complejo porque tiene varias modalidades delictivas, ¿no? Varias conductas típicas dentro de este delito, ¿no? Tenemos en realidad cuatro conductas típicas, ¿no? Uno que vendría a ser, primero, la usurpación de una función pública propiamente dicha. Dos, cuando se usurpa una facultad de dar órdenes militares o policiales, cuando también, estándose destituido, cesado, suspendido o subrogado del cargo, se continúa ejerciendo el cargo público de manera ilícita, o cuando se ejercen funciones correspondientes a un cargo distinto del que se tiene, ¿no? Entonces son estas cuatro las modalidades delictivas de la usurpación de funciones. ¿Ya? El bien jurídico, bueno, se dice que en realidad en términos generales es el correcto funcionamiento de la administración pública como bien jurídico general y bueno, en específico, esta norma pretende proteger pues el desempeño legítimo, lícito, legal de las funciones públicas, ¿no? El caso que nos ocupa es especialmente complicado en la medida en que el tipo penal de usurpación de funciones del 361 requiere que se pueda determinar el momento en el cual dejaron los congresistas de tener la condición de tales y por tanto dejaron de tener esa facultad de realizar actos funcionales, como por ejemplo nombrar o elegir a una vicepresidenta como presidenta de la República, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, declarar la suspensión del presidente Vizcarra, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que determinar ahí es desde qué momento, cuándo fue el momento en el que dejaron de tener esta calidad de funcionarios públicos a través de la disolución del Congreso, ¿no? Y claro, se sabe que el día de ayer por la noche se publicó una edición extraordinaria en el Diario Oficial del Peruano de este decreto de disolución, ¿no? El decreto supremo de disolución que emite el Ejecutivo. Eh, Se entiende que es a partir de ahí, o del día siguiente, incluso porque hoy también se ha publicado, que los congresistas dejaron de tener estas facultades, ¿no? De poder, por ejemplo, elegir a la vicepresidenta como presidenta de la República. Entonces, me parece a mí que en el caso que nos ocupa, en realidad es a partir de hoy en adelante, es decir, un día después de que ha sido publicada este decreto supremo de disolución, que queda claro que es de conocimiento público y es de conocimiento de los propios congresistas que ya no tienen la condición de tal, ¿no? Y en ese sentido es a partir de ahora que si se ejerce algún acto funcional inobservando, ¿no? Este cese de sus funciones, inobservando eh, el decreto supremo de disolución del Congreso, pues entonces se podría estar incurriendo en un posible delito de usurpación de funciones, como digo, en la medida en que eh, estos funcionarios públicos que lo fueron antes, ¿no? Eh, estarían ilegítimamente ejerciendo o continuando con el ejercicio de una función pública que ya no tienen, ¿no? Porque han sido cesados. Entraría en esta modalidad típica que mencioné antes de eh, continuar ejerciendo ilegítimamente una función por la que ha sido cesada, ¿no? Que era una de las modalidades de usurpación de funciones, ¿no? En el caso de Mercedes Arauz, claro, ella, entiendo, sigue teniendo la condición de vicepresidenta, ¿no? Con lo cual, siendo funcionaria pública, eh, no cabría más bien su conducta en esta modalidad, ¿no? Que mencioné antes, sino más bien en la modalidad de
ejercer funciones correspondientes a un cargo distinto del que tiene, ¿no? Pero esto, como dije, siempre requerirá de que se realicen actos materiales de funciones ilegítimas, de funciones ilícitas, que no tiene, ¿no? Hasta el momento, personalmente no lo he observado, no se observaría, ¿no? Como dije, el día de ayer, la mera asunción, ¿no? del cargo en el Congreso por la noche, eh, no supondría en realidad, en tanto el derecho penal se menciona que es la última ratio, ¿no? No basta con la asunción de un cargo ilegítimo, sino que se tienen que materializar esta asunción en actos concretos de ejercicio ilegítimo de la función, ¿no? Con lo cual habría que ver si es que eso se produce en adelante, ¿no? Bueno, por último, mencionar que desde mi punto de vista no existe ninguna otra conducta delictiva, por lo menos en términos penales, que pueda entrar a tallar aquí, ¿no? Eso sin perjuicio de quizás algunas otras infracciones de naturaleza administrativa que puedan eventualmente ser investigadas, ¿no? Pero de momento creo que ese sería el de usurpación de funciones, el delito que entraría a tallar aquí, ¿no?